lesiones y eso, en una parte donde investigamos, no me va a preguntar en ese momento porque estoy en otra casa, entonces no tengo la página en la que eso, pero decía una parte que si una persona ha sido electrocutada, que a los más o menos a los 8 días posteriores al accidente le aparecían las quemaduras. Entonces nosotros quedamos como así. ¿Qué tan cierto es eso? Entonces yo dije, voy a preguntarle al profesor porque, pues, como así? Luego no son inmediatas las quemaduras que se ven en el momento. Sí, buena pregunta. Pues no he escuchado ese caso de que las quemaduras se presenten 8 días después. Eh, Efectivamente, pues las quemaduras se deben a energía calórica, ¿cierto? A elevaciones de temperatura. Y se presentan inmediatamente. Claro, ellas tienen su evolución. Ellas pueden generar ampollamientos, pueden generar efectos, luego pues se producirá una cicatriz, una costra, etcétera. Tienen su proceso, pero claro, ellas se generan de forma inmediata. Tal vez, tocaría verificar la fuente, lo que usted dice, tal vez se pueda deber, recordemos que en el estudio se hablaba de quemaduras internas, ¿no? Que de pronto no eran aparentes en el momento de la electrización o de que se tuvo contacto con la electricidad, que de pronto no eran evidentes, no eran notorias en ese momento por ser en órganos internos, pero que con el tiempo, con el pasar de los días, sí se podían generar infecciones o algo así por quemaduras, pero ya serían de pronto internas. ¿Sí? Profe, Sí, Angie. es que yo también estaba ahorita viendo, pues para lo de las exposiciones, estaba consultando y decía en una parte que es que evitar que el cuerpo se enfríe cuando ha sido electrizado. No entendía ahí por qué. ¿Cómo vamos a evitar de que el cuerpo se enfríe? Uy, tocaría también ahí mirar bien la fuente y el contexto. No nos lo puede compartir en este momento, ¿o sí? Lo voy a volver a buscar y si algo se los comparto. Sí, listo. Listo, listo. Bueno, recordemos también, la tetanización muscular es la anulación de la capacidad del control muscular, la rigidez incontrolada de los músculos como consecuencia del paso de una corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces, cuando no Lo que me pasó a podemos mí, gobernar los músculos, lo que le pasó a usted en su historia fue la de la puerta o la de la reja. la de la reja, La de la reja. Sí, entonces usted ahí experimentó no solamente en piel propia, en pellejo propio, sino en músculos. Experimentó este efecto de la corriente eléctrica que es la tetanización. Sí. Entonces no podía ya soltarse. Yo he sentido los efectos de la electricidad, pero siempre me he podido soltar. Eh, o sea que he estado por debajo de los cuantos miliamperios. ¿Hasta qué miliamperios se puede soltar uno? Alrededor de 10, ¿no? ¿Tienen presente o no? Véalo. Reacción a soltarse 10 miliamperios. Ah, rigidez muscular 25, o sea, entre 10 reacción a soltarse. Ah, sí, máximo 10. Máximo 10. Yo he experimentado hasta máximo 10 porque me he podido soltar. Y tetanización, o sea, rigidez muscular, ya es aproximándose a los 25 miliamperios, que eso sí, entonces fue lo que experimentó Andrés. Ya una corriente ya de 20 o cercana a 25 amperios. La asfixia se produce cuando el paso de la corriente afecta al centro nervioso que regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio, casi siempre por contracción del diafragma.
Las quemaduras o necrosis eléctricas se producen por la energía liberada al paso de la corriente, calentamiento por efecto Joule o por radiación térmica de un arco eléctrico. Alguno de ustedes ya había preguntado, entonces repasemos que el efecto Joule está relacionado con la potencia eléctrica que se convierte en calor. ¿Listo? La potencia eléctrica que se convierte en calor y en particular potencia que se debe al paso de una corriente. ¿Listo? Entonces, hay un paso de corriente eléctrica y toda corriente eléctrica, absolutamente toda corriente eléctrica, genera una pequeña pérdida por calentamiento. ¿Listo? Pero esa pequeña pérdida eléctrica se puede volver ya demasiado grande o descontrolada si el conductor eléctrico no es tan bueno. Caso, pues nuestro organismo humano, que puede conducir la electricidad, pero no de una manera eficiente. Pues al no ser un conductor eficiente de la electricidad, pues toda corriente que nos atraviese va a tender a generar alto calentamiento. ¿Sí? O otra posibilidad de quemaduras, radiación térmica de un arco eléctrico. Entonces, que directamente el arco eléctrico nos queme nuestra piel o nuestros órganos si nosotros hacemos parte de ese circuito del arco eléctrico, pues incorporará ahí nuestros órganos o nuestras extremidades. El bloqueo renal o paralización de la acción metabólica de los riñones es producido por los efectos tóxicos de las quemaduras o mioglobinuria. Entonces busquemos en la red mundial a qué llamamos mioglobinuria. Mioglobinuria. Wikipedia. Es la expulsión de mioglobina, ya veremos qué es esto, a través de la orina. Es decir, que perderíamos ahí el control sobre el esfínter. La mioglobina, bueno, aquí nos van a aclarar brevemente qué es esta mioglobina. Dice que es una proteína que se encuentra en condiciones normales dentro de las células musculares o miocitos. Grave cosa. Es decir, que nuestras células musculares van a perder proteína, van a perder parte de su estructura o de su esencia y la expulsaríamos a través de la orina. Cuando la mioglobina pasa a la sangre, mioglobinemia, por alguna causa esta se filtra a través del riñón, provocando mioglobinuria. Bueno, aquí alguna causa en particular, pues estaríamos hablando de una causa eléctrica. Dice, y haciendo que la orina tenga un aspecto más oscuro del normal. Entonces aquí tenemos mioglobinuria, nombre de signo clínico. Bueno, ahí tenemos ya la definición de lo que ocurre en el caso de las células musculares, los riñones, por efectos tóxicos de las quemaduras o mioglobinuria. Entonces puede haber bloqueo renal o paralización de la acción metabólica. Entonces, recordemos que los riñones constantemente están filtrando la sangre de toxinas y de residuos. Entonces vamos a obtener ahí una falla en ese proceso de filtrado de las toxinas, porque a la sangre va a llegar una cantidad muy grande de estas mioglobinas que la pueden paralizar o
hacer que este proceso de los riñones pues no sea eficiente y también nos genere problemas. Nos podemos intoxicar nosotros mismos con nuestros propios fluidos corporales porque el riñón no estaría trabajando bien. Pueden producirse otros efectos colaterales tales como fracturas, como lo que ya vimos anoche, ¿no? Que el sistema óseo, puede haber un hueso que se dilate, por el calentamiento se dilata y se reviente, ¿no? Conjuntivitis, contracciones, golpes, aumento de la presión sanguínea, arritmias, fallas en la respiración, dolores sordos, paro temporal del corazón, etc. Para los que vieron el documental que compartí la semana pasada, pues también se hablaba en el caso de las descargas atmosféricas de efectos neurológicos, ¿no? Permanentes, que podían variar desde pérdida de la memoria o digamos problemas ya crónicos para recordar cosas o ya directamente alteraciones del comportamiento, ¿no? Alteraciones ya prácticamente hasta de la personalidad. El cuerpo humano es un buen conductor de la electricidad. Para efectos de cálculo se ha normalizado la resistencia como de 1000 y este simbolito es ¿cuál? ¿Quién se acuerda? Ohmios, 1000 ohmios. 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 Bien, Andrés y Helen. Andrés y Helen. Y bueno, ¿y quién se acuerda? Entonces, esa argollita, listo, representa los ohmios cuando estamos en un libro de electricidad, ¿no? Y si no estamos en un libro de electricidad, ¿eso qué es? ¿No es Esa omega? argollita. Omega. ¿Omega no es? Omega, ¿quién habló? ¿Quién habló? Helen. ¿Nayiber? ¿Nayiber? Helen. Ah, No, Helen. 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 Listo, Helen. ¿Y qué quiere decir omega? ¿Qué es eso de omega? La verdad no recuerdo, pero casi siempre se utiliza el alfa y el omega El alfa y y el también a omega, veces ¿no? el beta. Ah, listo. ¿Pero se utiliza en dónde? ¿En los libros de física o en dónde? Sí. ¿O en el cirio de la primera comunión? Profe, ¿ese no es el símbolo de Omnius? Es el símbolo de ohmios, sí, claro. Es el omega. Omega, ahí nos está representando los Profesor, ohmios porque pues estamos en física casi, en física también lo usamos, sí, también. Creo que es la velocidad angular, ¿no? Me parece. La rapidez angular, algo así. Omega. A Dios se le llama el alfa y el omega. El alfa y el omega, ¿no? Entonces, como los evangelios fueron escritos en idioma griego, pues no iban a decir de la A a la Z, sino lo mismo, pero en el idioma griego. Entonces, del alfa, que era la primera letra, al omega, que es la última. Listo, bueno. Bien. Experimentalmente se mide la resistencia eléctrica de nuestro cuerpo humano entre las dos manos sumergidas en solución salina, que sujetan dos electrodos y una placa de cobre sobre la que se para la persona. ¿Listo? Entonces nos paramos sobre una placa de cobre y las manos sumergidas en solución salina. En estudios más profundos, el cuerpo humano se ha analizado como impedancias Z. ¿Listo? Entonces, como el concepto de resistencia es similar eléctricamente, el concepto de resistencia y el concepto de impedancia son similares. Entonces, pues para uno de ellos, que es la resistencia, se utiliza el omega, que es como decir la Z, pero en alfabeto griego.
Y para la impedancia, que es un concepto que se le asemeja, utilizamos el símbolo Z. ¿Listo? Para que tengan ahí como mucha relación, la resistencia y la impedancia. Para hablarlo en términos así un poco rápidos. La resistencia, pues como ya hemos visto, es la capacidad que tiene un objeto, o en este caso nuestro cuerpo humano, de transmitir o de conducir la corriente eléctrica o de resistirse al paso, ¿no? ¿Quién provoca el paso de la corriente eléctrica? El voltaje, la tensión. Y dependiendo de la resistencia eléctrica, pues la corriente que genera ese voltaje va a ser muy pequeña o muy alta, dependiendo de la resistencia eléctrica, en este caso de nuestro cuerpo humano. Entonces, por eso es que voltajes pequeños pueden ser mortales, porque si corremos con la mala suerte de que nuestra resistencia en ese momento era muy bajita, pues nos va a atravesar una corriente alta, así el voltaje haya sido bajito, baja tensión. Entonces, ¿y en qué se diferencia la resistencia de la impedancia? En esencia son lo mismo, lo único es que la impedancia Z incluye un pequeño efecto debido a la frecuencia en corriente alterna. ¿Listo? Entonces, en corriente alterna, la resistencia varía un poquitico. ¿Listo? Entonces, ese poquitico se le suma, digamos, se le adiciona a la resistencia y se convierte en impedancia. Es como con un factor de corrección, por así decirlo. Pero solamente en corriente alterna. ¿Listo? Entonces, en las frecuencias que nosotros manejamos, que son 60 Hz, que es una frecuencia baja, no son kilohertz ni megahertz, pues la resistencia tiende a ser casi similar a la impedancia. Ya en otras aplicaciones de electrónica y de telecomunicaciones, que ya estaríamos hablando de gigahertz, megahertz, etcétera, pues ahí sí ya empiezan a diferenciarse muchísimo. En estudios más profundos, el cuerpo humano se ha analizado como impedancias. Bueno, recuerden que esto lo mencionamos también ayer, ¿no? En nuestra presentación de riesgo eléctrico. Entonces, cuando se analizaba aquí el modelo eléctrico de nuestro cuerpo humano, ¿no? Entonces, ahí están nuestras impedancias. Z, 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 ¿cierto? Ahí están nuestras impedancias internas del cuerpo, de nuestro frágil cuerpo humano. ZP1, ZI, ZP2, Z total. La butaca tendrá su propia Z también, su propia impedancia o resistencia. Fíjense que aquí en esta diapositiva se habla de impedancia y de resistencia como si fueran lo mismo. Entonces, pues lo que les digo, a 60 Hz, pues no son lo mismo, pero es casi igual. ¿Listo? Entonces aquí en este caso son casi sinónimos. Listo. Los órganos como la piel, los músculos presentan ante la corriente eléctrica una impedancia compuesta por elementos resistivos y capacitivos. Entonces acá en este dibujito, los efectos resistivos o los componentes resistivos son estas cajitas. Estas cajitas representan la resistencia eléctrica. Y estas lineecitas paralelas que aparecen aquí en estos circuiticos son capacitancias. Inclusive aquí no las nombran, ¿no? Capacitancia baja, etc. Entonces estas capacitancias son unos pequeños efectos eléctricos que también aparecen y pues son los que se complementan con la resistencia y se suman para dar origen a la impedancia. Pero pues normalmente a 60 Hz, reitero, esos efectos capacitivos son más bien no muy significativos, no más de un 5 o 10% de la resistencia total.
Los estados en función del grado de humedad y su tensión de seguridad asociadas son piel perfectamente seca, o sea, algo raro, excepcional, 80 voltios. Piel húmeda, que es lo normal, que nuestra piel tenga humedad. En ambientes secos, 50 voltios. Piel mojada, más normal, en ambientes muy húmedos, 24 voltios. Y piel sumergida en agua, como en nuestras piscinas, casos especiales, 12 voltios. ¿Listo? Nota. La alta dependencia de la impedancia del cuerpo con el contenido de agua en la piel obliga a que en las instalaciones eléctricas en áreas mojadas, tales como cuartos de baños, mesones de cocina, terrazas, espacios inundados. En esos espacios inundados también se incluye lo que son sótanos que estén por debajo del nivel del suelo, estacionamientos. Se deben tomar mayores precauciones como el uso de tomas o interruptores con protección de falla a tierra. ¿Alguien se acuerda qué es eso? De interruptores con protección de falla a tierra. ¿De qué tipo de aparatos estamos hablando ahí? Las ¿No tomas son los esas, Instructores, ¿o no son DPS? los tomas que tienen polvo a tierra? No. Bueno, sí tienen polvo a tierra, pero tienen algo más. Tienen Atenta. una protección que apenas hay alguna ¿Quién está hablando? Que lo oigo cortan o Yo me acuerdo que yo lo expliqué. Sí, Alexandra. ¿Quién está participando? Sí. Una voz masculina. ¿Quién es? yo, Giver, profe. Ah, Giver. Ellos son los que al detectar una variable, o sea, una falla, se cortan. Tienen su interruptor, su Ujú, sí, propio sí. seccionador o bloqueador Sí, de... sí, tienen se dispara un interruptor que tienen internamente, sí. Listo. Entonces, esas son bien, Giver. Entonces, recordemos que esas son las famosas tomas. ¿Quién se acuerda del nombre comercial, digamos, del nombre técnico de ese tipo? Bueno, el nombre técnico es este, interruptores con protección ¿No de falla a son los tierra. DPS? Pero cuando los vamos a comprar, ¿cómo los pedimos para que nos entiendan? Como un breaker breakers. o tag.